6 de agosto de 2025, los cielos pacíficos sobre Yavoriv, a menos de 15 millas de la frontera con la OTAN, de repente se iluminaron con el rugido del motor a reacción y las explosiones distantes. Rusia había ampliado su ofensiva, lanzando un ataque devastador directamente contra una de las bases militares más estratégicas de Ucrania, un centro vital de entrenamiento y logística, donde miles de soldados se habían reunido para la contraofensiva de verano. En menos de 3 minutos, las estaciones de radar ucranianas registraron 53 drones suicidas lanzados desde 3 direcciones: el sur de Bielorrusia, la región de Briansk en Rusia y los territorios ocupados de Donetsk. Estos vehículos aéreos no tripulados volaban a una velocidad promedio de 120 millas por hora, rozando el suelo a solo 200 o 300 pies para evadir la detección por radar. Simultáneamente, desde sus lanzadores Iskander estacionados en Kursk, Rusia disparó 3 misiles balísticos de corto alcance, cada uno con una ojiva equivalente a media tonelada de TNT dirigida directamente a la base de Yavoriv. Si el ataque hubiera tenido éxito, más de 4.000 tropas, junto con suministros de combustible vitales y sistemas de mando, podrían haber sido aniquilados en minutos. La ofensiva, valorada en más de 120 millones de dólares, parecía imparable. Pero Ucrania estaba preparada. Dale me gusta, suscríbete y activa la campana para descubrir cómo detuvieron el ataque. En solo 90 segundos desde la detección, los interceptores de drones Bayonetta, un Band de próxima generación diseñado específicamente para el combate aéreo, despegaron en pares, se sumergieron en la formación de drones rusos, chocando a alta velocidad y activando ojivas direccionales que aniquilaban objetivo tras objetivo. En solo 5 minutos de combate, los 53 Band rusos fueron destruidos. Ni uno solo violó las defensas aéreas de Ucrania. Por encima de la base, los lanzadores Patriot PAC-3 cobraron vida, rugiendo con furia. 3 misiles interceptores se dispararon hacia el cielo, dejando estelas blancas, mientras los misiles Iskander descendían desde la estratosfera a Mach 6. Segundos más tarde, los 3 misiles balísticos fueron destruidos a 25.000 pies. Sus escombros ardientes se dispersaron inofensivamente sobre campos vacíos. En el búnker de comando subterráneo, el general ucraniano a cargo de las defensas occidentales se puso de pie, su voz resonando por los altavoces. No solo estamos defendiendo, convertiremos cada ataque ruso en su propio cementerio. El primer golpe de Rusia, destinado a ser aniquilador, se había convertido en la primera prueba de que el poder defensivo de Ucrania se había transformado por completo. Comparte este video con tus amigos. ¿Hubieras ordenado un contraataque inmediato a gran escala? Esto fue lo que hizo el mando ucraniano. Para el 7 de agosto de 2025, el alto mando ucraniano tomó una decisión que asombró incluso a sus propias unidades de primera línea. En lugar de lanzar una contraofensiva inmediata a gran escala, los generales ucranianos ordenaron el regreso a una de las estrategias más antiguas pero más efectivas en la guerra de guerrillas. La orden era simple pero audaz: lucha sin necesidad de ganar. Pequeñas unidades de 3 a 5 soldados fueron desplegados en lo profundo de las líneas enemigas, armados solo con cohetes antitanque ligeros, rifles silenciados y un puñado de cargas explosivas. Su misión no era conquistar, sino aterrorizar. Una noche, un convoy de suministro ruso de 12 camiones que transportaban combustible fue emboscado repentinamente cerca de Volyn. En 90 segundos, 3 vehículos ardían y los ucranianos ya habían desaparecido en el bosque. Al amanecer, otro ataque golpeó un centro de comunicaciones, cortando las radios de campo rusas durante horas. Estas incursiones no eran batallas, eran cuchillos psicológicos retorciéndose en las filas rusas. Cada pocas horas, en algún lugar del frente occidental, estallaban explosiones. Se escuchaban disparos de francotiradores o una patrulla desaparecía sin dejar rastro. Los soldados rusos comenzaron a temer más el silencio entre los combates que los propios tiroteos. Al 7º día, las formaciones rusas habían colapsado en paranoia. Imágenes de drones mostraban a pelotones enteros negándose a abandonar sus trincheras por la noche, mientras otros disparaban salvajemente en la oscuridad, desperdiciando municiones en fantasmas. El costo fue devastador. La inteligencia ucraniana estimó que el 60% de la efectividad de combate de Rusia en el sector había sido neutralizada, no a través de una confrontación directa, sino a través del agotamiento, la confusión y el miedo. Cuéntanos desde dónde nos ves en los comentarios. Lo que había comenzado como una apuesta calculada por los comandantes ucranianos se estaba convirtiendo en una obra maestra de la guerra asimétrica. Rusia, con toda su potencia de fuego, de repente se encontró incapaz de controlar el campo de batalla. Pero después de las pequeñas batallas, vendría una ofensiva a gran escala. Apóyanos dándole a me gusta y suscribiéndote al canal. El 13 de agosto de 2025, a las 5:40 am, después de una semana de incesantes ataques de guerrilla, el presidente ucraniano autorizó una contraofensiva a gran escala. La señal fue enviada desde Kiev y en cuestión de minutos, los cielos sobre el oeste de Ucrania se animaron con el estruendo de los motores.
Desde pistas de aterrizaje improvisadas y tierras de cultivo convertidas, 300 Vant suicidas de bajo costo despegaron en enjambres. Cada dron pesaba menos de 55 libras, llevaba una carga explosiva de 15 libras y estaba equipado con un sistema de navegación GPS barato combinado con una pequeña cámara. Individualmente eran débiles, pero juntos formaban una tormenta. Los ingenieros ucranianos los habían diseñado en menos de 24 horas utilizando marcos impresos en 3D, baterías de litio comerciales y procesadores disponibles en el mercado. La filosofía era simple: abrumar las defensas de Rusia con cantidad, no con costo. El enjambre se acercó a la base rusa cerca de Yavoriv, donde se concentraban más de 2.000 soldados rusos, vehículos blindados y depósitos de suministros. Los sistemas antiaéreos rusos iluminaron el cielo, lanzando misiles que valían millones de dólares cada uno. Pero por cada dron destruido, 5 más se abrían paso. En cuestión de minutos, los depósitos de combustible se incendiaron como volcanes, las posiciones de artillería estallaron y una fila entera de tanques T-72 quedó reducida a acero retorcido. Pero luego vino la crisis. Un grupo de 5 drones suicidas funcionó mal. Sus receptores GPS fueron bloqueados por la guerra electrónica rusa. Desorientados, se desviaron peligrosamente de su curso, dirigiéndose hacia una batería de artillería ucraniana que se preparaba para disparar. De haber impactado, más de 120 soldados ucranianos y 6 obuses autopropulsados podrían haber sido aniquilados. En el último segundo, las contramedidas electrónicas ucranianas se activaron. Utilizando transmisores portátiles de salto de frecuencia, los operadores recuperaron el control de los drones rebeldes. Con un fuerte estallido de nuevas coordenadas, los drones giraron de vuelta, sumiéndose en un almacén de municiones ruso. La explosión resultante creó una bola de fuego visible a 20 millas, salvando la artillería ucraniana y convirtiendo el desastre en triunfo. Mientras el humo se elevaba, la segunda fase comenzó. 30 piezas de artillería autopropulsada abrieron fuego, lanzando proyectiles de precisión guiados por reconocimiento de drones. Los cráteres atravesaron la armadura rusa superviviente, cada explosión enviando ondas de choque a través de la base. Mientras tanto, 20 Vant de reconocimiento dedicados circulaban por lo alto, transmitiendo datos en vivo a los puestos de mando. Su función no era solo traquear objetivos, sino también guiar a los drones suicidas equipados con cámaras que seguían. Estos drones funcionaban como cazadores, detectando a los soldados rusos que intentaban reagruparse, fijándolos y sumergiéndose con una precisión milimétrica. Atrapados en campos abiertos y trincheras, los escuadrones rusos fueron borrados en ráfagas de humo y metralla. El pánico se apoderó de ellos. Los supervivientes se refugiaron en cubierta que ya no existía. Al final del asalto, la una vez formidable base rusa era una ruina calcinada. La casi catástrofe del fuego amigo había sido evitada por poco, pero la devastación infligida a Rusia estaba más allá de la recuperación. Ucrania había convertido la improvisación y la tecnología barata en un arma de destrucción absoluta. El 14 de agosto de 2025, a las 6:30 am, el campo de batalla cerca de Yavoriv era un páramo de humo y acero retorcido. Columnas negras se elevaban hacia el cielo desde los depósitos rusos en llamas. El olor a combustible quemado y blindaje destrozado flotaba en el aire. Pero para Ucrania, la contraofensiva aún no estaba completa. Los drones habían roto al enemigo, pero para realmente reclamar el territorio, las botas en el suelo tenían que terminar el trabajo. La orden fue dada: avanzad y limpiad. Desde posiciones camufladas, 10 tanques ucranianos avanzaron, sus motores rugiendo como bestias metálicas. Estos eran T-64 modernizados, mejorados con sistemas de control de fuego avanzados. Guiados por coordenadas en vivo de los Vant aéreos, los tanques desataron sus cañones de 125 milímetros en los puntos fuertes rusos que los drones no podían alcanzar. Cada disparo sacudió la tierra, derrumbando búnkeres y destrozando nidos de ametralladoras escondidos en las líneas de árboles. Los soldados rusos, que habían escapado de la tormenta de drones, ahora encontraban sus escondites convertidos en trampas mortales. Justo detrás, 15 camiones blindados tronaron a través de los campos en ruinas, transportando a 550 soldados de infantería de élite ucranianos. Eran tropas de operaciones especiales, endurecidas por la batalla, silenciosas y mortales.
Una vez dentro del perímetro ruso destrozado, desmontaron rápidamente, dividiéndose en escuadrones que se extendieron como sombras a través de la base humeante. Su visión: eliminar la resistencia y capturar cualquier inteligencia valiosa. En lo alto, mini drones cuadricópteros no más grandes que una mochila flotaban, sus cámaras infrarrojas barriendo los escombros. Estos drones proporcionaban datos en tiempo real, detectando firmas de calor de los soldados rusos que se escondían en refugios subterráneos o bajo edificios derrumbados. Cuando la pantalla se iluminó con movimiento, los escuadrones de infantería entraron sin dudarlo. Un puñado de granadas, una ráfaga de fuego de rifle y la posición se quedó en silencio. Los rusos intentaron resistir. En un almacén, casi 40 tropas supervivientes intentaron formar una línea defensiva con ametralladoras pesadas. Pero antes de que pudieran coordinarse, un enjambre de mini drones de merodeo se zambulló desde arriba, cada uno con un pequeño explosivo. Toda la estructura estalló en llamas, silenciando el último intento organizado de defensa. En el borde del bosque hacia el oeste, grupos dispersos de soldados rusos intentaron escapar. Los Band los rastrearon sin descanso, transmitiendo sus posiciones a la infantería que avanzaba. En una hora, esos grupos fueron aniquilados o rodeados. Agotados, aterrorizados y aislados, docenas de tropas rusas arrojaron sus armas y levantaron las manos. Al mediodía, casi 300 soldados rusos se habían rendido. La bandera ucraniana se izó de nuevo sobre las ruinas de la base. Las incursiones de guerrilla habían debilitado al enemigo. El enjambre de drones los había destrozado, y ahora las fuerzas terrestres habían terminado la caza. Para Ucrania, esto era más que simplemente recuperar territorio. Era la prueba de que la inteligencia, la persistencia y la precisión podían humillar a una fuerza que una vez pareció invencible. El 15 de agosto de 2025 al amanecer, el silencio sobre la base ucraniana recuperada cerca de Yavoriv fue roto por una nueva amenaza. Los operadores de radar captaron las firmas de 10 cazas rusos que se acercaban desde el este. Volando a casi 600 millas por hora, estos Su-34 y Su-35 llevaban una carga mortal de bombas guiadas, cada una con suficiente poder destructivo para arrasar edificios enteros. El plan de Moscú era claro: borrar la base y vengar la humillación de la derrota. Las sirenas aullaron a través de las posiciones ucranianas. Los soldados corrieron a los búnkeres mientras los aviones se acercaban, sus siluetas recortadas contra el cielo anaranjado. A 15 millas de distancia, los pilotos rusos armaron sus bondas y se prepararon para un ataque de precisión. Por un breve momento, pareció inevitable que la victoria ucraniana fuera enterrada bajo toneladas de explosivos. Pero lo que los rusos no sabían era que Ucrania había anticipado este contraataque. Durante la noche, las baterías móviles del sistema Patriot PAC-3 habían sido redesplegadas cerca de la base. A medida que los aviones rusos entraban en la zona de ataque, los comandantes ucranianos dieron la orden. Desde lanzadores escondidos, 7 misiles Patriot se lanzaron al cielo, sus llamas de escape pintando estelas blancas contra la luz de la mañana. En segundos, se fijaron en sus objetivos. Uno por uno, las explosiones estallaron en los cielos. Un Su-24 se desintegró en una bola de fuego a 20.000 pies. Otro avión fue alcanzado en su ala, giró hacia abajo antes de estrellarse contra el bosque. En menos de 2 minutos, 7 aviones rusos fueron destruidos. Los 3 aviones restantes intentaron seguir adelante, pero el pánico se extendió entre los pilotos. Un avión recibió un impacto cercano, la metralla rasgó su fuselaje, las alarmas de advertencia sonaron en las cabinas, las líneas de combustible goteando, las pantallas de radar parpadeando con interferencia electrónica. Los pilotos abortaron la misión, arrojaron sus bombas en campos vacíos y se dieron la vuelta hacia el espacio aéreo ruso. En el suelo, las tropas ucranianas estallaron en vítores. Para Rusia, sin embargo, el resultado fue catastrófico. No solo la pérdida de aviones avanzados por valor de cientos de millones de dólares, sino también el desmoronamiento de su aura de superioridad aérea. En menos de 72 horas, Rusia había pasado de atacante a agresor humillado. Ucrania se defendió, superó y contraatacó con precisión, demostrando al mundo que incluso una superpotencia podría ser derrotada por la inteligencia, el coraje y la adaptabilidad. El apoyo de ustedes lo es todo. Suscríbanse ahora y quédense con nosotros mientras les traemos las historias de primera línea que el mundo necesita ver.